coordinadora regional de sindicatos de la Maquila Textil Centroamericana, hace una denuncia públicamente a la empresa BWA, la cual despidió a 2.035 trabajadores por la mala administración que llevaban los socios. De una manera, diríamos nosotros, sospechosa, ¿verdad? Solicitan al Ministerio del Trabajo el despido de 2.035 trabajadores en esa empresa. Es decir, prácticamente están hablando de un cierre total de la fábrica. Cuando nosotros sabemos que esta fábrica ha tenido órdenes de trabajo, ¿verdad?, desde un 70%. Es decir, y en ese sentido nos parece raro. Por eso es que estamos haciendo la denuncia pública, porque las autoridades del gobierno, llámese Comisión Nacional de Zona Franca, llámese Ministerio del Trabajo, llámese instancias como el INSS, el Seguridad Social, deben de proteger y tutelar los derechos de estos 2.035 trabajadores, donde ellos solicitaron, aquí está la solicitud que ellos hacen, ¿verdad?, al Ministerio del Trabajo, la cancelación, y aquí está el recibido. Entonces, por lo tanto, ¿qué demandamos de manera inmediata nosotros? La instalación de una comisión. Las consecuencias podrían ser graves para la empresa textilera, ya que no le responden a la población desempleada. Miguel Ruiz, representante sindical, llama a un diálogo social tripartito. No, nosotros estamos actuando el mecanismo del diálogo. Ahí estamos utilizando los métodos legales, los acuerdos que hemos establecido. Si la empresa, y no queremos adelantarnos a eso, porque van a entender que los estamos amenazando, pero estaríamos obligados a hacer una denuncia a la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Y un embargo. Podríamos hacer un embargo, podríamos perseguir esta empresa y esta marca donde sea. Se vaya a Bangladesh, se vaya a México, donde vaya esta marca la vamos a seguir. Porque recordemos que nosotros somos organizaciones mundiales, internacionales. Nosotros somos aquí, y va firmado una carta como coordinadora, ¿verdad? Aquí van las siglas. Somos una coordinadora de carácter regional, sindical, que nos reconocen la Oficina de Comercio de Estados Unidos, DOL, nos reconoce Industrial, nos reconoce la OIT, tuvimos reunión con ellos. Es decir, nosotros la marca la vamos a seguir si no asume su responsabilidad. No queremos llegar a eso. El 31 de diciembre ingresó la solicitud de despido de las miles de personas al Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, el sindicato de Maquila está defendiendo los derechos de los desempleados y que las autoridades sean quienes ayuden a solucionar el problema, y que sea la empresa aceptando positivamente la comisión que está trabajando a partir de hoy para dar respuestas.